ahora presentamos Perú Transparencia, un espacio de actualidad política, educación y cultura. Perú Transparencia. Ya queda con ustedes el educador Manuel Vidal. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, estimado público oyente, que nos escucha a través del 930 amplitud modulada de Radio Moderna, Radio Papá. Quien les habla, Manuel Vidal, estará durante esta hora de programación acompañándoles con las noticias nacionales e internacionales y los acontecimientos que vayan sucediendo en el quehacer. Conversando con Rodolfo, realmente pensaba yo que hoy día iba a ser un día de miércoles, pero dado a que ya llegó la noticia de que en cuanto al caso de Paolo Guerrero, felizmente la FIFA ha reconsiderado y bueno, la sanción es mucho menor a la esperada. Entonces yo creo que la afición peruana y el pueblo peruano realmente tiene un motivo para sentir alegría, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, decía que hoy día iba a ser un día de miércoles porque es la antesala para mañana jueves, que es la interpelación al señor presidente Pedro Pablo Kuczynski, y yo creo que mañana jueves iba a ser un día color de hormiga. Bueno, también conversábamos con Rodolfo minutos antes de que si usted venía al centro de Lima por algunas compras o de visita, lo haga hoy día o si no el día viernes, porque definitivamente el día de mañana será un día complicado, ¿no? Y de repente hasta se registren actos de violencia. Y entonces, para salvaguardar la integridad familiar, convocamos al público de que el día de mañana no se acerquen por el centro de Lima. Bien, ahora, estimados radioescuchas, estamos con el escritor y periodista Joan Guimarães, quien vamos a conversar acerca de la coyuntura nacional, y luego también vamos a conversar acerca de su trabajo intelectual y también sobre la educación peruana. Muy buenas tardes, Joan Guimarães. Buenas tardes, Manuel. Muchísimas gracias por invitarme. Joan, ¿cuál es tu percepción que tienes sobre esta crisis que se ha generado en nuestro país, sobre la vacancia al señor presidente Pedro Pablo Kuczynski? ¿Cómo usted analiza el panorama? Bueno, lo cierto es que estamos ahora en circunstancias de encrucijada nacional, Manuel, y es preocupante para todos los peruanos. Pero, sin embargo, la Constitución Política del Estado creo que contempla las salidas correctas, porque el país, que viene sufriendo ya desde hace 2 décadas casi una corrupción continua, y creo que ha llegado el momento, pues, de deshacernos de toda esta corrupción, ¿no? Y yo principalmente estoy muy preocupado porque aquí en parte tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad como ciudadanos, ¿no? Porque esto es un asunto de ciudadanía, porque nosotros justamente somos los que permitimos que ocurran estas cosas en el país. Nosotros permitimos que Fujimori llegara al poder, nosotros permitimos que Toledo estuviera y que dicho sea de paso, perdimos una gran oportunidad de adesentamiento del país con Alejandro Toledo, que dicho sea de paso, yo quiero decir con absoluta franqueza aquí y con sinceridad, que yo no le debo nada a Alejandro Toledo, pero fue mi opción. Yo escribí un libro, Toledo vuelve, y luego, antes de las elecciones, de las últimas elecciones, yo realmente rompí mi relación con él, porque me enteré de varias cosas y también él nos llevó a esta situación, ¿no?
Ahora bien, ¿por qué digo es un problema de la ciudadanía? Es un problema de la ciudadanía porque no sabemos qué cosa es el Estado, qué cosa es la patria, qué cosa es el país, qué cosa es la nación. Entonces eso nos falta, o sea, conceptos elementales. Hay mucha gente que, por ejemplo, trabaja sirviendo en el Poder Judicial o en la Policía Nacional, después dicen, han trabajado 30 años al servicio del país o sirviendo al país. Hombre, el país les ha pagado. Y a pesar de que les está pagando, pues no están cumpliendo con sus funciones, tanto en el Poder Judicial como en la Policía Nacional, o como también en todas las, todas las instituciones del Estado. Ese es nuestro problema. Entonces, ese es un problema, mi estimado Manuel, educacional. Es un problema educacional. O sea que no hemos construido la conciencia ciudadana, por tanto, tenemos este problema. Ahora, volviendo al asunto, digamos, de la vacancia presidencial, creo que la Constitución Política contempla eso y tenemos que... pero tampoco es para asustarse tanto, ¿no? Porque está contemplado todo. Dime, Joan, si bien es cierto, la Constitución contempla esta situación de vacancia, que ya desde hace 150 años ya sería la tercera vez que se da, pero dígame, ¿se ajusta al debido proceso? ¿Estamos ante una legalidad o más bien estamos ante un atropello por parte del Poder Legislativo? Se está dando eso. Algunos radioescuchas del público en general dice, lo que yo percibo, lo que yo siento es que más bien se está dando un golpe congresal. ¿Qué usted nos puede decir al respecto? Bueno, yo creo que sí, se ha precipitado demasiado, porque esto debió ir con mayor, digamos, cuidado y prudencia, ¿no? Lo que pasa es que también en el Congreso, ¿a quiénes tenemos? Pues, ¿no? Un Becerril, ¿de dónde viene ese señor Becerril? Que probablemente nunca haya pensado en el país y nunca haya escrito un libro, un artículo sobre el país, pero sin embargo sale con autoridad. Pero eso porque nosotros le permitimos. Ahora bien, la acción que toma el Congreso es correcto, pero sí hay un apresuramiento, porque esto de la vacancia recién se pudo haber planteado después de haber escuchado al presidente de la República, porque primero lo que pudo haber hecho el Congreso es convocar al presidente de la República para que dé su versión, y luego venía la vacancia, pero en este caso, pues, la vacancia está cantada, ¿no? O sea, ese es el inconveniente. Pero ahora no digamos que PPK no haya pues cometido, como los analistas y los especialistas ya dijeron, que PPK no ha cometido ninguna irregularidad, ninguna ilegalidad, porque todo lo que ha hecho su socio, el chileno, es lícito. El problema es que todo lo que es lícito no siempre es moral. Pues. No siempre es moral. No claro, siempre es moral. Entonces claro el presidente sí ha cometido eso. Nuestros actos tienen que ajustarse a la lógica, a la ética y a un poquito también, hombre, ¿por qué no? De estética, porque la verdad es un asunto estético finalmente, ¿no? Claro que sí, estimado Joan Guimarães, para recordarles, estimados oyentes, de que devenir acerca de la vacancia presidencial empezó cuando el Congreso la Comisión Lavajato invita al señor presidente Pedro Pablo Kuczynski a que informe acerca de su relación con la empresa Odebrecht y otras empresas. Y en esa ocasión, nuestro presidente niega, ¿no? Entonces se niega a acudir y el Congreso lo toma como que ha faltado a la verdad, ¿no? En una segunda instancia, Pedro Pablo Kuczynski nos habla de que han usado las empresas Westfield Capital Limited, han utilizado su nombre, pero que él no sabía nada, ¿no? Y entonces, en devenir ahora, el último domingo, ha salido delante de 8 periodistas, en el cual también él reafirma de que no sabía cómo llegaron estos 700,000 a Westfield Capital, siendo él presidente ejecutivo, ¿no? Entonces, ante esta situación, yo creo que el Congreso le da la celeridad del caso para hacer la vacancia el día de mañana. Claro, plantea la vacancia. Sí, plantea la vacancia. Claro, porque es inverosímil que un presidente diga, pues, pese a que su socio estaba en la juramentación, o en la colocación de la banda presidencial, estaba en el Congreso, ¿no? Y es inverosímil que diga, pues, que él no sabía, que no había ninguna comunicación. ¿Cómo no iba a haber comunicación si hace tiempo él era ministro de Estado, ¿no? Entonces, de modo que es un asunto moral, pues, ¿no? Es un asunto moral. Bien, Joan Guimarães,
aparte de la política, de la coyuntura, yo quisiera conversar con usted acerca de, acá tengo su libro, Carta a mi hijo, estimado Radio Escuchas, quien nos está visitando en esta oportunidad, ha escrito diversos libros, entre ellos, Joan Guimarães ha escrito, por ejemplo, Río Hablador, ¿no? Ha escrito también Carta a mi maestra, Toledo vuelve, de lo cual nos habló un poco al respecto, ¿no? Y Los Pacharacos y El Ciudadano, ¿no? Estimado Joan, ¿qué me podrías contar acerca de tus obras literarias y acerca de tu última producción, Carta a mi hijo? Bueno, Carta a mi hijo es un conjunto de elegías que yo la verdad que no pensaba publicar, porque esta publicación es solamente para obsequiárselos a los amigos nada más, ¿no? Porque son un conjunto de elegías que escribí por varios motivos, ¿no? Porque, por ejemplo, una hermana que yo tanto estimaba, la quería y que era casi como mi madre, falleció a muy temprana edad, entonces, y un poco que el dolor conmueva el sentimiento, ¿no? Es un sentir que escribí. Y después, posteriormente, fue pasó breve tiempo, hasta que otro tío muy querido se me fue. Entonces, de modo que, y una serie de, digamos, de elegías que estaba ahí expuesto para los amigos, y entonces por la sugerencia de los amigos, dijo, bueno, pues solamente para obsequiar a los amigos podemos editar, ¿no? Editaron. Bueno, por eso que justamente no ha sido editado por una editorial que me publica como San Marcos o Planeta, ¿no? Entonces, por eso que una editorial pequeñísima que ha publicado Orfeo solamente para obsequiar a nuestros amigos. Dicho sea de paso, creo que Denise, que es mi asistenta, le trajo a usted, Manuel. Muchas gracias, Joan. ¿No? Y claro que sí, obras como esta es la que tiene que llegar a nuestro público, ¿no? Con el fin de que nuestro público pueda cultivarse, ¿no? con estas obras literarias. Y también sobre su obra Quinta Nota nos podría hablar un poco al respecto. Bueno, Quinta Nota fue una revista que cuando yo trabajaba en Radio Cadena Nacional, con un grupo de chicos armamos una revista educativa y estuvo vigente hasta hace 2 años atrás, pero todos los chicos me abandonaron, me quedé solo y ya no se pudo publicar. Entre ellos, pues, está un chico que, por ejemplo, ahora es editor político de Diario 1, que es Paco Moreno, quien impulsaba la publicación, muy entusiasta él. Es un chico ayacuchano de nacimiento y creo que ahora ha publicado incluso 3 libros, y uno de sus libros ha escrito sobre uno de los reconocidos periodistas del país, que es César Lévano, ¿no? Claro que sí. Mire, yo tuve la oportunidad de leer algunos de estos ejemplares de Quinta Nota y realmente veía, ¿no? Cierta preocupación por la educación peruana, ¿no? Del quehacer nacional, y a mí me agradaba muchísimo leer una obra así porque, como usted sabe, yo soy educador, y entonces para mí era algo positivo el ver siempre una revista, algo que están haciendo sobre el sector educativo, que dicho sea de paso está bien olvidado, y no sé cómo terminaremos este año 2017 después de la larga huelga que ha habido. Y parece que ya a los colegios nacionales han terminado, ¿no? Bien, estimados radioescuchas, nosotros regresamos dentro de unas pausas. Muchísimas gracias. Bien, estimados radioescuchas, regresamos con el programa Perú Transparencia y con nuestro invitado, el escritor y periodista Joan Guimarães, para hablar acerca del quehacer nacional de la política, la educación y la cultura. Hay una relación intrínseca entre el quehacer político y la vida cotidiana. Todas las decisiones políticas que se tomen de una u otra manera repercuten en la ciudadanía, en la población, quiérase o no. Y al respecto va la siguiente pregunta, ¿no, Joan Guimarães? Por esta crisis política, esta inestabilidad que estamos pasando en el quehacer político, ¿cómo afecta o cómo afectaría al sector educativo? Bueno, esto va y viene, ¿no? El problema político afecta a la educación, pero al mismo tiempo la política depende de la educación, ¿no? Porque
entre la política y educación, la fusión de la política y la educación, lo que finalmente hace es la democracia, ¿no? Y la democracia es el tejado, la parte más alta de la educación. Por eso que la democracia no puede ser consistente y bien llevada, bien aplicada en un país como lo nuestro, casi de iletrados funcionales, ¿no? Casi semianalfabetos, y no conocemos lo que es la democracia, porque para la democracia primero tenemos que preparar, o sea que en lugar de, antes de demo, que es el pueblo, gracia, poder, primero demo, saber, o sea, primero el pueblo con sabiduría para luego la democracia. Por eso que no funciona la democracia. Yo no sé si este concepto estaría en la cabeza, por ejemplo, de mucha gente que está en el Congreso, ¿no? Entonces, de modo que es cuando no se sabe el concepto de la educación, la democracia, entonces la política se deforma, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los que hacen política, como no tienen conocimiento de lo que es la democracia, entonces creen que el hacer, digamos, especulaciones o hacer, digamos, actuar con artimañas, creen que eso es la política, cuando la política en su concepto sano es una noble tarea, es una noble labor de quienes estamos, digamos, comprometidos con el bienestar de la gran mayoría, y eso necesariamente tiene que partir de la educación. Pero cuando la política se deforma y hacen todo lo que quieren, entonces dan un mal ejemplo no solamente a los alumnos, sino a los propios maestros, ¿no? Ese es nuestro problema nacional. Claro que sí, mi estimado Joan. Definitivamente, estimados amigos, la relación es una relación de ida y vuelta, ¿no? Mientras tengamos una pobre educación en el país y seguimos estando casi en la última rueda del coche a nivel internacional, y así nos dan los últimos estudios, pareciera que nuestro país y pareciera que también parte del Estado quiere que esa población se mantenga de esa forma, ¿no? Ya, por ejemplo, se ven los programas que los llaman, ¿no? Programas basuras. En los 80 se les llamaba los enlatados, ¿no? Los famosos enlatados. ¿Qué cosa eran los enlatados? Los enlatados eran programas que venían del extranjero, cuyo contenido era un contenido banal, un contenido superfluo y que no ayudaba a que la persona crezca de manera intelectual, no ayudaba al raciocinio ni al análisis de la situación, de la realidad, y más bien eran cosas superfluas y banales con ciertas tendencias hacia la moda, hacia el momento, ¿no? Entonces, pero sin embargo, mi estimado Manuel, había gente de los 80 que leía, que iba a las bibliotecas, que concurría a las librerías. Pero ahora resulta que las bibliotecas y las librerías están vacías. Y dicho sea de paso, que yo vivo en centro de Lima, ya no hay librerías que queden en centro de Lima, ¿no? O sea, que ha invadido o cualquier otro tipo de tienda, pero menos librería, porque la gente no se interesa por el libro. Entonces, cuando la cultura realmente es un ejercicio humano, pero en las páginas del libro, ¿no? Eso es lo que nos falta, ¿no? O sea, carecemos de eso. Por eso que la generación de 70 hasta 80 todavía había una generación crítica, pero resulta que ahora tenemos una generación joven, anodina, apocada, casi caminando hacia la nada, ¿no? Eso es preocupante. Entonces, así no podemos construir ni democracia, no podemos mejorar en educación, vamos a estar peor, ¿no? Ese es el problema. Yo no soy pesimista, porque en todo caso soy un pesimista activo, porque así como pienso que todo está mal, yo estoy trabajando, por ejemplo, estoy a punto, digamos, de publicar un trabajo de ensayo que es la ciudadanía, o sea que este libro que está próximo a publicarse va a tratar los conceptos generales de la ciudadanía, y tenemos que reivindicar esa columna vertebral que se ha perdido en todas nuestras actividades, de llevarnos por la lógica, la ética, la estética. Eso se ha perdido. Entonces hay que recuperar eso, y eso que regrese a las escuelas, a los colegios, incluso, ¿por qué no?, hasta en las universidades. Pero claro que ya no tengo mucho optimismo para que la gente joven que ya está en la universidad o han salido, ellos aprendan, ¿no? Sino esto ya para posteriores generaciones que están saliendo de la escuela, ¿no? O que van a salir de la escuela. Qué bueno que nos traigas la primicia acá al programa de Perú Transparencia, estimados amigos, amigas. Estamos entonces
con Joan, quien nos trae la primicia que va a realizar su próximo libro, que va a tratar sobre conceptos generales acerca de la ciudadanía. Y qué mejor para nuestro público, para nuestro pueblo, que tiene que comprender y aprender sobre estos conceptos que pareciera que fueran de la cotidianidad, pero no, uno tiene que realmente comprenderlos para saber y ejercer una verdadera ciudadanía, un verdadero democracia, ¿no, Joan? Por ejemplo, yo quisiera comentar sobre el presidente Kuczynski, por ejemplo, ¿no? Si yo soy presidente de la República, yo tengo un socio con quien he constituido una empresa, y si yo hubiera sido funcionario, pese a que era un asunto estrictamente legal, legítimo, pero yo hubiera dicho, hombre, absténgase de participar en esta, digamos, en este trabajo o en esta licitación, porque yo soy socio de esa empresa, porque eso es un asunto ético y por tanto no participe. Hubiera sido suficiente. Entonces eso se llama pues ciudadanía, un asunto ético, ¿no? Claro. Viendo desde el punto de vista moral, ético, hubiese sido así, pero desde el punto de vista legal, el presidente Pedro Pablo Kuczynski debió haber firmado un documento donde cual él dejaba, ¿no?, el cargo de presidente de la empresa y pasaba a un lado, ¿no? Pero él de repente el día de mañana presente ese documento, porque sería el documento que dé fin a todo, ¿no? A todo esto. Solamente se necesita el documento en el cual él expresamente deje con firma y sello que se retiraba de la empresa y dejaba de ser el presidente ejecutivo de la empresa Westin Capital Limited, ¿no? Entonces... Pero en todo caso tendría que haberse desligado totalmente, mi estimado Manuel, porque si no, de todas maneras, habría habido una colisión moral ahí, ¿no? Claro, porque yo simplemente no puedo decir que firmo una carta que no quiero participar, pero ustedes participen, pero sigo siendo ministro y resulta que hay hay un favoritismo ahí, porque hay un socio mío que está participando, pero resulta que yo soy ministro de todas maneras. O sea que la única forma de que podía evitar es que ya renunciaba totalmente a la empresa, ¿no? O en todo caso, simplemente pues no permitía que su socio participe en ninguna licitación. Claro que sí. Entonces tenemos ahí algunos aspectos éticos, morales y judiciales, ¿no?, en los cuales estaría inmerso nuestro presidente Pedro Pablo Kuczynski. Estimados radioescuchas, hacemos la invitación a que marquen nuestro número de la radio y que también nos sigan a través de la www.radiomoderna.p. Bien, vamos a continuar conversando con nuestro invitado, el escritor y periodista Joan Guimarães, en esta antesala de mañana jueves, día histórico, porque no todos los días, no todos los años se tiene pues una vacancia presidencial y por lo tanto, estimados amigos, bien, tenemos una llamada, por favor, lo escuchamos, estimado oyente. Señor, muy buenas tardes. Uno de los panelistas está en lo cierto. Cuando uno pasa a ser funcionario público y cuando uno tiene una empresa unipersonal y cuando uno es socio de una empresa, la renuncia no es verbal, la renuncia es por escrito. ¿Ok? Son requisitos indispensables para desligarse de cualquier de cualquier condición de funcionario, dueño, para pasar y no tener problemas en la actividad de funcionario público. Eso ha omitido Pedro Pablo Kuczynski. Y si mañana nos enseña ese documento se termina todo, señor. ¿Ok? Pero si no demuestra eso, simplemente que se le tiene que aplicar el tercer párrafo del artículo 126 de la Constitución Política del Estado. Ya sería ocioso decirle de qué se trata ese tercer párrafo de ese artículo, señor. Y las acciones de amparo, señor, no van a prosperar, aún así presenten 20, 30, 40 de acciones de amparo, porque no hay vulneración de derechos fundamentales, señor, como las que sí hubo en el caso de Alan García, por la que prosperó su acción de amparo. En el caso, de las acciones de amparo interpuestas por terceros o por el mismo Pedro Pablo Kuczynski, señor, yo no sé qué clase de asesoría tiene,
no van a prosperar, porque usted no puede, ¿cómo se llama?, irse contra la propia Constitución. Gracias, señor. Muchísimas gracias, estimado Radio Escucha. Gracias por su opinión aquí en el programa Perú Transparencia, y claro que sí. Mientras no exista, estimados oyentes, un documento en el cual nuestro presidente, nuestro actual presidente, con firma y sello, se ponga de costado, del lado de la empresa, salga de la empresa, en este caso de Westin Capital, entonces de facto, de hecho, seguiría siendo, pues, ¿no?, el presidente ejecutivo, el gerente general de la empresa. ¿Cómo lo ve usted esto, Joan? Bueno, yo creo que de cualquier modo la vacancia va a proceder, porque se trata del dinero que ya ingresó a las cuentas de PPK. Entonces es un asunto ético, ¿no? Es un asunto ético. Entonces, aun cuando presente toda la documentación, él ya lo dijo que él no ha cometido ningún ilícito. Pero no es un asunto ilícito, escuchamos, sino es un asunto ético. A ver, segunda intervención, por favor, adelante. ¿Aló? Muy buenas tardes, sí, le escuchamos. Sí, con respecto a la vacancia de Pablo Kuczynski, hay una evidencia, desde luego que el Congreso corrupto de fujimoristas y apristas no son lo ideal, pero de todas maneras está en la razón, porque no solo están ellos, sino también está Frente Amplio. No puede ser de que esas empresas que Pablo Kuczynski ha formado tengan una relación, aunque él no haya estado, una relación con estos contratos hechos sobre la hibridación de Olmos. Eso ha costado una millonada, y con sobrevaluación es muy posible, porque todas las obras de Odebrecht son sobrevaluadas para poderle dar las coimisiones a estos gobernantes corruptos que suman miles de millones, y esa Constitución del 93 le permite todo este atropello, porque realmente si contamos desde que existe, hace más de 25 años, desde el gobierno de Fujimori, realmente se ha perdido millones. Es muy posible, porque con esas leyes se llevan el oro, la plata, el uranio, sin control alguno, sin que paguen lo que deben pagar, y todavía deben a la SUNAT, mientras que a los pequeños les cierran sus establecimientos, le hacen una competencia desleal, cuando los pequeños son la mayoría, pero a ellos no les interesa más que tener millones y millones y más millones. No les interesa que los niños estén con anemia, no les interesa que los jóvenes... Bien, muchísimas gracias, estimada radio oyente. Claro que sí. Lo que usted nos está indicando entonces es de una alianza afro-fujimorista que a caballazos pretende dar un golpe congresal. Bien, adelante con la llamada, por favor. Buenos días, señor. Señor periodista, buenos días. Sí, buenas tardes, perdón. Adelante con su inquietud, con su opinión. Sí, mire, lo que está haciendo el APRA, no voy a defender el APRA ni el fujimorismo, pero cada persona sacará sus conclusiones. El APRA, ahorita en este caso, le está pagando el favor del fujimorismo, porque recordemos que el gobierno anterior se unieron, ¿no? Entonces, el fujimorismo se unió al APRA cuando Alan García gobernó durante su segundo gobierno, y ese grupo pues presidió la mesa del Congreso durante 5 años consecutivos. Nunca dejó que el oficialismo lo presida. No sé si ese ejemplo lo van a repetir ahora. Entonces el APRA está pagando a favor del fujimorismo, porque, como dice el dicho, ¿no?, favor se paga por otro favor. Ahora, mientras muchos medios de comunicación están hablando de la vacancia de Kuczynski, este tema que se repite como papel mojado todos los días, también puede servir como no cortina de humo, sino para que la gente se distraiga y los congresistas hagan de la suya. Mi estimado señor, el día de la mañana escuché una noticia que la esposa del del congresista Héctor Becerril estaba postulando al Congreso de la Magistratura, perdón, no recuerdo bien cómo se dice exactamente, postuló 2 veces y como no ingresó, le han dado otro cargo. Y así está metiendo a su gente en otras entidades del Estado. Y claro, como todo el mundo está distraído con lo de Kuczynski, estos congresistas están haciendo la suya. Entonces digo, bueno, que la prensa también deje de ver este tema como si fuera una chica bonita, cuando todo el mundo la mira,
mientras que alrededor o a otros ángulos están pasando cosas que la prensa tampoco no enfoca y no divulga, ¿no? Bien, estimado oyente, muchísimas gracias por su opinión. Claro que sí, pareciera también, ¿no?, que fuera parte de una cortina de humo, pero no, es la realidad, y mañana es un día histórico para el país. Se está viendo la vacancia presidencial. Estimado Radio Escuchas, nos vamos a unas pausas comerciales y regresamos con el programa. Bien, muchísimas gracias, estimado Radio Escucha. Regresamos con el programa Perú Transparencia. Estamos en esta oportunidad, en este día de miércoles, tratando temas acerca de la coyuntura nacional política y también, claro que sí, sobre la educación y la cultura. Tenemos también acá en la mesa de trabajo, tenemos al licenciado José Luis Feliciano, quien es periodista y ha sido parte de las Juventudes Nacionales de Pedro Pablo Kuczynski. Así es. Y también tenemos al gerente ejecutivo del FONDEP, del Fondo Nacional de la Educación Peruana, Francisco Fidel Rojas Luján, con quien hablaremos acerca de la educación nacional y acerca del rol del FONDEP en este quehacer educativo. Estimado José Luis, ¿cómo ustedes, las personas que han apostado por Pedro Pablo Kuczynski, por la fórmula presidencial, ¿no?, cómo se sienten en estos momentos? Es cierto que el presidente ha hecho una convocatoria, ha llamado a defender el orden constitucional. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Muy buenas tardes. En primer lugar, me animo a enviarle un cordial saludo a toda la audiencia. También he estado en Tacna participando en un espacio radial, así que me es muy familiar este ambiente y enviarles un caluroso saludo. Yo vengo de Tacna, estamos impulsando iniciativas educativas aquí con la Secretaría Nacional de la Juventud a través de un proyecto que promueve el pensamiento crítico a través de sociedades o clubes de debate universitario y escolar. Y esto con miras a tratar de hacer algo que pueda fortalecer el espectro educativo en el país a través de metodologías innovadoras. Por un lado, esto gracias a también la oportunidad que se nos da de fortalecer políticas a través del Ejecutivo, ¿no? Por otro lado, en el aspecto político, mi presencia también va a tratar de fortalecer un poco todo este ambiente que estamos observando desde el lado partidario, puesto que soy fundador también del partido en Tacna. He sido jefe de campaña en la primera vuelta. Desde el año 2009 estoy cercano al Pedro Pablo Kuczynski, a quien conozco muy bien, y también a todo el equipo que ha conformado el partido, y he estado muy cercanos a ellos, y definitivamente esto en cierta medida nos sorprende, puesto de que las medidas que se están tomando son realmente autoritarias, son abusivas y definitivamente un mal precedente, sobre todo para la juventud, que es el enfoque en el que Pedro Pablo ha estado dirigiendo su discurso, y es el enfoque al que también personalmente había estado tratando de trabajar, buscando plataformas políticas que puedan fortalecer la oportunidad o darle oportunidad a los jóvenes para que puedan desenvolverse en estos espacios que necesitábamos definitivamente. Claro que sí, estimado José. Entonces, lo que usted nos está dando a entender, lo que usted está planteando desde su percepción, es que estamos ante un golpe congresal que de manera al caballazo quieren dar la vacancia. Sí, ¿Cómo va a reaccionar el partido de Pedro Pablo Kuczynski? Es cierto que hoy día, el día de mañana, hay una movilización nacional. Cuéntenos al respecto. En este momento se están congregando ya varios militantes en las bases del partido, así como también se está movilizando hacia las principales arterias de la ciudad. Creo que van a estar frente al Congreso el día de mañana, y el día de hoy también están dando vueltas por el centro. Se están activando ya bastantes mecanismos en los que los muchachos puedan dar su voz. Las redes sociales son realmente una plataforma que no es cara, es prácticamente gratis. Para entonces José, bueno, eso por un lado, por el lado del partido de Pedro Pablo Kuczynski, pero también tenemos la información de que también se movilizaría gente de Fuerza Popular, ¿no? Si lo desean hacer en el buen sentido de los casos. Desde las ondas de la 930 amplitud modulada Radio Moderna,
nosotros llamamos para el día de mañana a la calma y a mantener la serenidad. Es democrático marchar, es democrático, pero no sería democrático llegar a una violencia. Eso no quiere el país, ¿no? Bien, también nos visita Roger Ciro Almerí Beramendi, quien ha sido ex candidato al Parlamento Andino por PPK. Es profesor de Filosofía y Lógica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y bien, con él también vamos a conversar acerca de la coyuntura nacional. Y claro que sí, como estimado Roger, tengo entendido que el día de ayer salió un grupo a mostrar su apoyo hacia el presidente. Díganos acerca de las acciones que ha tomado los militantes, ¿no?, con respecto al día de hoy y al día de mañana. ¿Es cierto que el día de hoy hay una movilización? Es cierto, lo confirmó el presidente mismo. De alguna manera ha salido ayer de su domicilio, ha dicho que hoy va a haber una vigilia y mañana hay una concentración, todo pacífico, por la vía democrática, porque el presidente es sobre todo una persona que respeta el Estado de Derecho y tiene una posición institucionalista. Lo que viene realizando Fuerza Popular es un golpe de Estado. Lo que ellos establecen es inconstitucional. Señalar que una mentira, porque una mentira es distinta de una falacia y una media verdad, ni siquiera es una mentira, ¿no? Pedro Pablo hoy ha confirmado que ha pagado sus impuestos, ha realizado una determinada operación con su socio que no es ilegal, que se puede tomar como que ha ocultado la verdad, pero hoy lo ha afirmado y no es causal de vacancia, porque bien establece la Constitución que la incapacidad moral debe ser de carácter permanente y dentro del periodo. Sí, además también, Roger, permíteme que la vacancia debería ser probada, ¿no? No solamente decirlo, plantearlo en teoría, sino que esta debería ser ya probada, y entonces nuestro presidente está alegando de que no ha habido un debido proceso, no se ha llevado a cabo un debido proceso, y que más bien hay un quiebre constitucional, ¿no?, que quieren al caballazo imponer un golpe de Estado. ¿Cuáles serían las acciones, me dice, para mañana? Aunque yo tengo entendido de que nuestro presidente hizo la convocatoria, llamó a defender el orden constitucional, y por lo tanto, si nos adherimos a la Carta Magna, a la Constitución, en el artículo 64, si más no me equivoco, el presidente está convocando al derecho a la insurgencia que tiene el peruano, y ante esto no sé cómo reaccionará las bases. Lo que ocurre es que las bases sistemáticamente estamos trabajando una movilización permanente. Desde hace 6 días, los dirigentes del Partido Peruanos por el Cambio hemos salido no solo a respaldar a Pedro Pablo Kuczynski, sino a respaldar el Estado de Derecho y la institucionalidad democrática que debe tener todo Estado constitucional. Y nosotros hemos salido en ese afán, en ese ánimo, y estamos realizando pacíficamente cada acción. El Congreso, de alguna forma, de forma prepotente, quiere retirar a Pedro Pablo sin una causal debida, porque ya era obvio que si ellos han querido destituir a 3 miembros del Tribunal Constitucional, si han querido destituir al fiscal de la Nación, y si no han respetado un poder legítimo que les ha otorgado el pueblo, era obvio ya que ellos iban en cualquier momento a buscar cualquier motivo para vacar al presidente, porque tampoco incluso la Constitución no es clara. Incapacidad moral permanente, ¿no?, en el artículo 115. ¿Y qué se denomina incapacidad moral? Incapacidad moral puede ser algo muy extenso. En el derecho hay que ser precisos, y de alguna forma lo que le vale a Fuerza Popular son sus votos, no solamente si desde el artículo 115, 116, 117 en la Constitución se establece las causales de vacancia del presidente, ¿no?, entre ellas traición a la patria, muerte, otras que también refiere, y bueno, no se cumplen estas causales. Estimado
Roger, ¿y a qué se debería todo esto? ¿Por qué esta prepotencia, este caballazo de querer una vacancia? ¿Se tiene miedo tal vez de que se sigan las investigaciones a Keiko Fujimori? Eso sigue su curso vía el Poder Judicial, que es el que mira estos determinados actos ilícitos, que no solamente lo tiene Keiko, el 46% de sus 70 y tantos congresistas tienen muchos ilícitos cometidos, tienen procesos en curso, entre ellos denuncias por lavado de activos, estafas, una serie de mentiras que también han establecido en sus hojas de vida, que tienen determinada trayectoria y tienen currículo profesional que no les corresponde, y a ello no se llama incapacidad moral también. De alguna forma, esto es muy extenso, claro y en el derecho, ¿no? De alguna forma hay que ver la cuestión precisa y hay que tratar, pues, con los determinados principios, ¿no? El debido proceso es uno de ellos que se está vulnerando en estas circunstancias. Muchísimas gracias, estimados panelistas, miembros acá de la mesa de trabajo. Bien, nosotros nos vamos a una pausa comercial, ya regresamos con el gerente ejecutivo de FONDEP, Francisco Fidel Rojas Luján, con quien hablaremos acerca de la educación nacional y acerca del rol del FONDEP. Muchísimas gracias, regresamos. Muchísimas gracias, estimados radioescuchas. Estamos de regreso con el programa. Bien, vamos a darle pase a una llamada. Por favor, adelante con la llamada. Gracias, caballero. Les habla Víctor Huerta. Adelante, de la Víctor. Cuarta Unión por el Perú. Mire, solamente quiero decir quiero ser honesto con el pueblo antes que todo. No quiero vender ilusiones al pueblo como tratan de vender siempre los candidatos. Hablemos claro. El hecho de que la señora Martes de Educación no hizo caso a mi pedido, quería ayudar a PPK, yo estoy sacando la cara por PPK. Pero eso no quiere decir que se tenga que perdonar, digamos, se tenga que meter al saco de costal a todos en la misma condición. Para mí, PPK no es corrupto. Lo han embarrado, que es muy distinto, pero no es corrupto. Entonces, lo que acá vemos, caballero, es que la educación está sufriendo un doble quiebre, un Perú informal y un Perú real, donde lo que se dice no tiene que hacerse y lo que tiene que cumplirse no tiene que estar exactamente en las medidas. Entonces necesitamos hacer una reingeniería en el Estado peruano. El lunes estuve con los alumnos de la Universidad de las Américas y todos me dieron su apoyo para defender a PPK. Yo quisiera que la educación, no es mismo tener una educación de calidad que de nivel. Todos tenemos derecho a la educación. No sé, hemos llegado tal extremo que a los profesores le tiran la tiza, ¿no es cierto? Ya no hay respeto al profesor. Entonces, empezando por ahí, al educando hay que enseñarle a filosofar, que sepa sus derechos, sus deberes, para tener una generación no corrupta como como Alan García, Toledo y Antay. Eso es todo, caballero. Gracias. Muchísimas gracias por tu aporte, estimado amigo. Claro que sí. La educación tiene un rol fundamental y preponderante en la formación del educando, en la formación de valores, en la formación de la ética y en la formación de un ciudadano democrático. Doctor Francisco Fidel Rojas Luján, este año, el 2017, ¿cuál es el balance que llega sobre la educación? Ya que estamos conversando al respecto y que nuestro oyente nos indica el valor fundamental, nos hace recordar, ¿no?, el valor fundamental que tiene la educación. Muchas gracias por la invitación. En principio, un saludo a todos los radioyentes en nombre del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana, el FONDEP, para decirle de que para nosotros, quienes trabajamos hace muchos años en el tema educativo, hay una premisa fundamental, y es que la educación es el pilar fundamental para el desarrollo de las personas, de las familias, de los pueblos, de los países, de las naciones. Sin una educación de calidad es imposible pensar en un verdadero desarrollo. Entonces, para nosotros eso es fundamental. Y la otra cosa fundamental es de que si queremos una educación de calidad, una buena educación, tenemos que apostar decididamente por innovaciones, por investigación educativa. La innovación concebida como proceso de cambio, de transformación de la realidad educativa. Ya no vamos a abundar aquí sobre que la educación peruana necesita, digamos, un cambio profundo, un cambio completo, digamos, una serie de aspectos. Aquí vamos a plantear alternativas. Y una de las alternativas que está planteando el FONDEP
es las innovaciones a nivel de diferentes regiones en nuestro país, en las cuales ya venimos trabajando en nuestro programa. Qué bueno, estimado Francisco, qué buena noticia que nos hace usted conocer acerca de la innovación y la investigación en el sector educativo. Por ejemplo, cuéntenos algunas de ellas que se están llevando a cabo. Me cuentan, por ejemplo, en las diversas regiones, en las DREL, cómo se está llevando adelante esto. El FONDEP lo que hace en principio es una labor de coordinación con los gobiernos locales, es decir, con los municipios, con los gobiernos regionales, con las direcciones regionales de educación, con las UGEL y además con las empresas de las diferentes regiones de nuestro país. Estas coordinaciones apuntan en primer lugar a constituir un fondo, es decir, conseguir fondos, dinero, para poder financiar los proyectos de innovación que presenten las instituciones educativas mediante un concurso. Una vez que conseguimos el fondo, una vez que ya tenemos el dinero para financiar estos proyectos de innovación educativa, la Dirección Regional de Educación convoca a ese concurso mediante una resolución estableciendo unas bases, y todas las instituciones educativas, ya sea de inicial, primaria o secundaria, se presentan con sus proyectos de innovación. Un proyecto de innovación es una herramienta para cambiar la realidad educativa en su colegio. Establecen un problema, en torno a ese problema, para solucionarlo, hacen su proyecto educativo y lo presentan. Si ganan el concurso, entonces el FONDEP, conjuntamente con los aliados, financia ese proyecto de innovación. Es decir, brinda los materiales, los servicios que el proyecto necesita para ejecutarse. En ese proceso de ejecución del proyecto, el FONDEP apoya a las direcciones regionales de educación, a las UGEL, brindando asistencia técnica, brindando capacitación, brindando desarrollo de competencias para que ellos manejen, dominen todo lo que corresponde a la innovación educativa. Y además, a los ganadores, a los profesores y directores que ganen el concurso, el FONDEP les brinda un diplomado en diseño, gestión y evaluación de proyectos de innovación. Ese diplomado tiene una duración de 8 meses y es certificado por una universidad de prestigio de nuestro país para que los profesores desarrollen estas competencias que necesitan a fin de transformar la situación de sus instituciones educativas. Sin eso, creemos de que va a ser muy complicado hablar de verdadera calidad de la educación. Qué excelente noticia nos trae usted, Francisco Fidel Rojas Luján, gerente ejecutivo del FONDEP. Realmente en nuestro país se está haciendo una gran labor por la investigación, por la innovación, claro que sí. Y ya vemos acá el trabajo que está realizando el FONDEP. Y para un poco dar a conocer al público cómo es que un alumno, un profesor, una escuela, cómo presenta su proyecto de innovación al FONDEP, cómo empieza el proceso. Correcto. Me parece muy interesante esta pregunta porque me va a permitir esclarecer de cómo es el proceso. La innovación generalmente surge en un docente, en un director, puede ser también que surja en un estudiante, en un padre de familia que tiene el propósito de cambiar algo que no está bien en la institución educativa, algo que es necesario resolver en la institución educativa. Puede ser en el campo de la gestión institucional, puede ser en el campo pedagógico, nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje, uso de medios y materiales educativos, puede ser en temas de cómo se aborda la evaluación de los aprendizajes, es decir, la gama es variada. Eso depende de la problemática que tenga la institución educativa. Pero cuando una persona, un docente o un directivo concibe la idea innovadora, no debe quedarse allí, sino que más bien debe propagarse eso para que lo asuman los demás docentes, lo asuman la dirección, lo asuman los estudiantes del padre de familia, de tal manera que el asunto no quede en una persona, sino que se institucionaliza, se vuelve un tema de toda la institución educativa. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando la innovación queda en una sola persona, no tiene impacto en la institución educativa. Pero en cambio, cuando es toda la institución educativa que desarrolla el proyecto de innovación, es mucho mejor. Una vez que han definido cuál es el problema que tienen que resolver con ese proyecto, entonces FONDEP les asesora con criterios, con indicadores para que sepan elaborar adecuadamente el proyecto de innovación. Para hacer factible el proyecto. Exactamente. Una vez que han recibido esa capacitación, ellos elaboran sus proyectos con estos criterios, con estos indicadores, y
el proyecto se presenta al concurso. Hay un jurado calificador competente de gente que sabe sobre innovación educativa que evalúa esos proyectos de innovación y califica los mejores. Según la meta que se haya trazado, según el monto de presupuesto que se tenga, se financia, digamos, a los ganadores, ¿no? Estimado Francisco, ¿hay algún proyecto que usted nos quiera dar a conocer que de repente ese proyecto se podría masificar y se podría replicar en otras instituciones? Claro que sí, porque si algo es útil hay que replicarlo, ¿no? Como... En realidad hay muchos proyectos que ya se han sistematizado, que se han escrito y se han publicado en forma de libro. En el FONDEP, en la página web del FONDEP, los interesados podrían encontrar, hay 14 libros publicados sobre experiencias innovadoras de diferentes instituciones educativas de nuestro país. Cualquiera de ellas puede ser tomada y puede ser aplicada creadoramente a la realidad de su institución educativa, de su contexto, de su región, de su provincia. Entonces ahí tienen ustedes un conjunto de experiencias importantes. Si se trata, digamos, de estos últimos años, podríamos decir de que FONDEP está trabajando en la región de Amazonas, Cajamarca, Ancash, Cerro de Pasco, Puno, Cusco, y ahora hay que alcanzar esta buena noticia, digamos, hemos firmado un convenio ya con la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana y el tema de innovaciones va a estar presente en Lima Metropolitana, que alberga a la tercera parte de estudiantes y de profesores. Qué bueno, Fidel. Entonces, desde la cabina, desde acá de Radio Moderna, hacemos un llamado a todas las instituciones educativas de la Dirección Regional de Lima a participar en esta convocatoria de innovación e investigación educativa. También nosotros queremos dar la dirección en la página web del FONDEP para que puedan revisar y consultar acerca de estos proyectos innovadores. Es el www.fondep.gov.p. Esa es la página oficial del FONDEP. Ahí ustedes encontrarán los proyectos innovadores. ¿Qué nos podría comentar al respecto, Fidel? Sí, efectivamente, ahí se encuentran los libros que se han publicado. Tenemos publicado cerca de 20 libros que están gratuitamente a disposición de todos los docentes o personas que quisieran informarse. Además, en la página web del FONDEP van a encontrar qué instituciones educativas están desarrollando el programa de los laboratorios de innovación educativa en estos tiempos, en las regiones que he mencionado, y próximamente vamos a estar en diferentes otras regiones, como por ejemplo, hay una gestión muy importante para que la innovación educativa entre en la zona del Braim, en Mazamari. Justamente estamos en coordinación con las autoridades y es posible que el próximo año estemos ya en esa zona del Braim llevando innovación educativa, porque como usted ha dicho, en el Perú los maestros y maestras, hay maestros y maestras que están haciendo innovación, importantísimos proyectos de innovación. Lo que falta es que haya emisoras como esta que den a conocer, digamos, esos proyectos de innovación, Fidel, que está desarrollando los maestros y maestras de nuestro país. Felicitar a todos los que están desarrollando innovación y llamarlos a que vean la página web del FONDEP y preparen sus proyectos a nivel de Lima Metropolitana, porque el concurso se viene ya el próximo año. Tenemos un cronograma, un plan de trabajo con la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. También tenemos trabajo con la Dirección de Educación de Lima Provincias. Muchísimas gracias, Francisco Fidel Rojas Luján, gerente ejecutivo del FONDEP. Estimados radioescuchas, estimados oyentes, estimados amigos, amigas, este programa llega al gentil auspicio de Librerías Lavinia, sitio en Augusto B. Leguía, en Caraballo, y quien les habla, Manuel Vidal. Pues hemos desarrollado hoy día el tema de coyuntura y también el tema cultural y el tema educativo, porque lo que nosotros queremos es tener un público cada vez que participe más. Le invitamos, eso sí, a sus llamadas y que nos escriban a través de la web de la radio, es www.radiomoderna.p. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo miércoles. Hemos presentado Perú Transparencia, un espacio de actualidad política, educación y cultura. Perú Transparencia.